Hola, voy a hacer un vídeo que es sobre crear una circunferencia goniométrica. Este vídeo, pues más o menos ya lo hice en otra ocasión y lo tenía colgado en la red, pero he comprobado que tiene bastantes errores y entonces quería mejorarlo. Voy a dividir el vídeo como en dos partes. Una, donde explico cómo crear una circunferencia goniométrica con las 6 razones trigonométricas fundamentales: seno, coseno, tangente, cosecante, secante, cotangente. Y esto estaría destinado para alumnos de cuarto de la ESO. Y luego una segunda parte donde se ven algunos errores que tiene el programa y también algunas propuestas de ejercicios que pueden hacer o proponer los profesores para sus alumnos. Así que la segunda parte sería más bien para profesores. Bueno, vamos a empezar rápidamente. Entonces vamos a dibujar una circunferencia goniométrica similar a la que podemos encontrar aquí en este dibujo. Aquí vemos una circunferencia que viene repartida por grados sexagesimales y por radianes. Y bueno, pues explica un poquito qué es un ángulo positivo, qué es un ángulo negativo, dónde están las razones trigonométricas, los cuadrantes. Pues contiene bastante información este dibujo. Y este sería, pues, por ejemplo, el primer cuadrante. Y aquí pues tenemos una serie de colores que son los que vamos a utilizar para nuestra actividad. Así es como lo explicaríamos en España, por ejemplo, ¿eh? Bueno, pues entonces vamos a crear la circunferencia y entonces lo primero de todo, las razones trigonométricas las podemos encontrar aquí donde pone funciones matemáticas. Aquí vemos que aparece seno de x, coseno de x, tangente de x. Bueno, pues aparecen todos los nombres de todas las razones trigonométricas. Y esto pues nos va a venir bien para ahora cuando las tengamos que escribir. Bueno, yo voy a construir un punto A que tenga como em, coordenada x el coseno y como coordenada y el seno. Yo me gusta hacerlo primero así, que parece que voy como más rápido, no lo sé. Entonces aquí ponemos el alfa, vamos a ver el otro, y aquí el alfa. Muy bien, creo que está todo bien. Ah, claro, es que no he definido quién es alfa. Bueno, alfa es el ángulo que nosotros vamos a utilizar. Si lo utilizamos como número, pues vendrán radianes, y si lo cogemos en ángulo, lo vamos a utilizar como grados sexagesimales. Bueno, la primera parte, durante unos minutos, vamos a utilizarlo, este ángulo alfa, con los valores entre 0 y 360. Luego esto lo iré modificando. Y luego, donde pone aquí en la animación, yo voy a poner incrementando, porque a mí personalmente me gusta más. Así que lo voy a aplicar. Aquí pongo el valor. Voy a aprovechar y voy a poner aquí cuadrícula. Eso es, para que se vea mejor. Y luego también otra cosa que quiero hacer es, que recuerde que era, así, vamos a eliminar el etiquetado, ¿eh? Aquí en vista, en herramienta, rotulado, ¿eh? Es así como se llama ahora. Vamos a poner que ningún objeto nuevo va a ser el que nos dé ese rotulado. Bien, vamos ahora a poner el punto aquí en el 0,0, que va a ser el centro de la circunferencia goniométrica. Y entonces yo ahora podría coger esta opción de circunferencia, que no creo que sea la peor opción, yo creo que es seguramente la mejor, pero por hacer algo distinto voy a coger la opción de lugar geométrico. Entonces voy a decir qué hace este punto cuando se modifica este ángulo. Y efectivamente pues se crea una circunferencia que vamos a ir situando aquí en una zona un poco mejor para que se pueda ver con más claridad todo lo que hacemos. Muy bien.
Necesitamos ahora otro punto, que como tenemos el A y el B, pues le vamos a llamar C, y que va a tener de coordenadas 1, 0. Y ahora vamos aquí a construir el ángulo. Eso es. Aquí estaría este ángulo. Y vamos a poner aquí una recta que nos va a ayudar a ir viendo mejor dónde está el ángulo. La voy a poner discontinua. Y ahora lo único que tengo que ver es que efectivamente funciona bien. Eso es, está funcionando perfectamente cuando voy modificando el valor del ángulo alfa. Bueno, pues vamos a, lo primero, a construir una recta que sea perpendicular, vamos a cogerla, al eje X y que pase por este punto. Buscamos el punto de intersección. Voy a ocultar ahora esta recta que ya no la necesito. Eso es. Y ahora vamos a construir aquí un segmento que va a ser el que va a dibujar el seno. El criterio que voy a coger más o menos será el de colores que hay aquí. Entonces voy a coger un color rojo para el seno. Así que vamos a ponerlo de color rojo. Muy bien. Bueno, pues yo ahora voy a ayudarme de la vista gráfica 2. Lo vamos a traer un poquito para acá. Para ir poniendo mensajes y casillas de control o explicaciones que yo necesite, porque yo creo que es mejor no mezclar el texto en la vista gráfica 1, porque si no se mezcla todo y queda muy feo. Bueno, pues lo primero, vamos a construir una variable que se llame seno. ¿Cuál es el objetivo de esta variable? El objetivo es que el seno en el tercer cuadrante es negativo. Si yo le digo que el seno es lo que vale el lado C, entonces, como vemos aquí, el lado mide 0,82. Bien. Los lados, por definición en matemáticas, siempre son positivos, así que en el tercer y el cuarto cuadrante el seno siempre sería positivo. Eso sabemos que no es así, ¿eh? El seno en un ángulo del tercer cuadrante es negativo. Por tanto, no podemos utilizar el criterio de la longitud del segmento. Nos puede servir de indicación, pero no es el criterio que debemos de seguir si queremos poner aquí un mensajito que diga cuánto vale el seno. Entonces lo que voy a hacer es crear una variable que se llame seno y entonces voy a decirle que valdrá lo que valga el seno de alfa. Vamos a ponerlo por aquí, alfa. Muy bien. Perfecto. Entonces yo ahora voy a construir aquí un texto, por aquí, y que pondrá sen. Y entonces aquí en medio vamos a poner objeto el ángulo alfa y aquí como valor lo que nos diga la variable seno. Vemos que aquí abajo se escribe el texto y tiene que aparecer que está escrito de forma correcta. Y entonces ahora también voy a añadir una casilla de control que la vamos a poner por aquí, que se va a llamar seno y que lo que va a hacer es ocultar lo que vale el segmento, como está de colores es fácilmente identificable, y el texto. Entonces pues vamos a aplicar aquí. Luego después podemos entretenernos en arreglar la actividad que queden los textos, las cuadrículas en su justa posición. Yo creo que eso se puede dejar para el final. Bueno, vamos a construir ahora el coseno. Lo vamos a hacer también poniendo aquí un segmento. Y en vez de rojo, en este caso, si no recuerdo mal, en el dibujo era morado. Entonces, este sería el valor del coseno. Lo mismo de antes, hay que definir una variable que se llame coseno y que sea lo que vale el coseno del ángulo alfa. Así que venimos aquí
Creo que está todo bien escrito. Sí, parece que todo está bien escrito, perfecto. Bueno, pues entonces hacemos aquí el texto, lo ponemos por aquí abajo. Y entonces, aquí vamos a poner que sea lo que diga el ángulo alfa. Y aquí, un segundito, lo que nos diga la variable coseno. Vale, está correcto. Ponemos una casilla de control. Y esta casilla de control va a ocultar tanto el segmento como el texto, que como es el segundo, es el texto 2. Muy bien. La tercera sería la tangente. Entonces la vamos a construir utilizando una recta que sea perpendicular al eje X y que pase por el punto 1, 0. Buscamos cuál es el punto de intersección entre este, que es la prolongación del radio, y esta perpendicular. Ocultamos esta nueva recta, que para mí tiene que ser esta. Y ahora construimos el segmento, que si no recuerdo mal era de color marrón. Bueno, voy a comprobar que efectivamente lo está haciendo todo bien. Se pueden poner, por ejemplo, más gruesos los segmentos para que se vean mejor, ¿eh? Bien, hasta aquí está todo claro. Ponemos aquí el texto. Perdón, primero vamos a construir la variable, que como seguramente tangente va a haber algo que se llame tangente. Sí, efectivamente hay algo que se llame tangente. Lo vamos a llamar como tang y ya está, que si no, tangente para GeoGebra es TG. Y entonces aquí vamos a poner, segundo, a ver si me he equivocado en algo, TG, vale. Tang, TG, un segundito que aquí estoy viendo demasiados paréntesis. Bueno, ya creo que ahora sí, que creo que está bien. Tangente del ángulo alfa. Vale. Muy bien. Bueno, pues entonces construimos aquí el texto. Ponemos TG. Ponemos el... Vamos a dejar aquí un espacio que me gusta más. Eso es. Aquí ponemos el ángulo alfa. Cerramos el paréntesis. Y aquí ponemos tang. Perfecto. Se ve que está todo correcto. Le damos OK. Construimos aquí una casilla de control que se llame tangente. Aquí pondríamos el segmento. Aquí pondríamos el texto 3 y aplicamos. Vale. Bueno, para las siguientes razones trigonométricas, vemos que la cosecante, pues aquí lo veremos mejor, que lo digo por los colores. Sí, la cosecante va desde aquí, hasta este punto, y la secante va de aquí a aquí, ¿no? Bueno, pues vamos a coger primero la secante, que yo creo que es más fácil de pintar. Primero la secante. Perfecto. Sabemos que la secante es la inversa del 1 partido coseno. Bueno, pues entonces, como hemos dicho que va de aquí hasta aquí, un segundito, sí, de aquí hasta ahí, pues cogemos ahora y construimos el segmento que va de aquí a aquí, y si no recuerdo mal era de color verde. Vamos a coger este verde, y entonces vamos a construir también
una variable que se llame secant. Si no recuerdo mal es sec. Y aquí pondríamos el ángulo alfa. ¿Vale? Parece que está todo bien. Y entonces aquí vamos a poner un texto. Como es la inversa del coseno, pues entonces vamos a ponerla aquí. Sec. Aquí pondríamos el ángulo alfa. Y aquí vamos a poner la variable que se llamaba secant. Muy bien, está creado todo bien, perfecto. Ponemos aquí una casilla de control que se llama secante. Va a anular, va a ocultar este segmento. Va a ocultar también el texto 4. Muy bien, como quiero ponerla a la altura del coseno, lo ponemos aquí. Vale. Para dibujar la cosecante es mejor que dibujemos primero la cotangente. Así que primero vamos a poner el punto. Como ya teníamos los puntos A, B, C, D, E, pues vamos a poner el punto F, que es el punto 0, 1. Ay, me he equivocado aquí. Muy fácil. Esto a veces pasa porque no he pulsado la vista gráfica correcta. Venimos a las propiedades del punto y simplemente me vengo por aquí abajo, que se vean. En vez de estar en la vista gráfica 2, yo quiero que esté en la vista gráfica 1 y ya está. Eso es. Lanzamos ahora una perpendicular al eje Y y que pase por ese punto. Buscamos cuál es el punto de corte. Bien. Ocultamos esta nueva recta que hemos dibujado y ahora hacemos el segmento. Esta es la cotangente. Vamos a ver de qué color la tiene pintada. Vamos a poner la cosecante, la vamos a poner en azul mismo, y la cotangente pues la vamos a poner en naranja. Así que ponemos la cotangente en naranja. No me acuerdo cómo se escribía cotangente, será cotg seguramente, cotg, eso es. Y la cosecante cosec, muy bien. Bueno, pues entonces vamos a hacerlo. Cotan, que va a ser cotg del ángulo alfa. Muy bien. Aquí va a haber un error. Un segundito. Cotg. Sí, ahora creo que lo tengo todo bien. Vale. Escribimos el texto. Cotg. Aquí vamos a poner en medio el ángulo alfa. Y aquí vamos a poner la variable cotang. A ver si la tengo por aquí. Cotang, eso es. Creo que está todo bien. Y ahora vamos a construir desde aquí hasta aquí la cosecante. Eso es. La cosecante es el segmento que va desde aquí hasta aquí. Lo vamos a poner en azul. Y entonces
lo mismo. Escribimos cosecante. No creo que haya nada que se llame así. Muy bien. Ponemos cosec y entre paréntesis pondremos el ángulo alfa. Bien. Aquí escribiremos el texto. Cosecante es la inversa del seno. 1 partido seno. Bueno, entonces aquí ponemos cosecante. Perdón, ahí no. Ahí pondríamos el ángulo alfa. Y aquí la cosecante. Muy bien, aplicamos. Y por último, nos quedan casillas de control, que se me han olvidado las de antes. Bueno, pues ponemos la de la cotangente en un momentito. La cotangente era la que era de color naranja. Este, el M. Y el texto sería el penúltimo que hemos hecho. Como hay 6, pues sería el 5. Y la otra casilla de control sería la cosecante, que es la de color azul, y el texto pues sería el último que hemos hecho, que es el 6. Bueno, pues en principio con esto ya tendríamos hecha la actividad para un alumno de cuarto de la ESO y podríamos, yo creo que está todo bien, podríamos trabajar con ellos, explicarles pues lo que quisiéramos sobre los ángulos, cuándo son positivos, cuándo son negativas las razones trigonométricas y todo eso, ¿vale? Yo creo que la actividad está bien, voy a guardarla aquí. Bueno, hasta aquí un alumno de cuarto, pero ahora, por ejemplo, un profesor podría proponerle diferentes posibilidades. Por ejemplo, primera posibilidad, constrúyeme otro radio o con otro ángulo que pudiéramos variar aquí con un deslizador para comparar las razones trigonométricas. La actividad podría llevar un poquito más de rato, pero el esquema sería más o menos lo mismo que hemos hecho, pero en esta ocasión el alumno, en vez de tener aquí un ángulo, pues tendría dos, y entonces lo que haría sería ir jugando con ellos para comparar qué pasa, por ejemplo, cuando un ángulo está en el primer cuadrante y el otro está en el segundo, ver que en este caso esos ángulos tienen que ser suplementarios, sumar 180 grados, y tendrían, pues por ejemplo, el mismo seno, y el coseno valdría lo mismo salvo el signo. Bueno, ya podríamos comparar razones trigonométricas. Así que ahí tenemos un primer ejercicio que es crear otro ángulo, un ángulo en este caso sería gamma seguramente, el cual podríamos modificar con un deslizador para ir comparando razones trigonométricas. Segunda posibilidad. Me gustaría saber qué va a pasar si este deslizador supera los 360 grados. Bueno, aquí hay un primer error que tendría, por ejemplo, GeoGebra 5. En GeoGebra 5 no nos deja pasar de 360. En GeoGebra 4 sí. Así que yo ahora mismo, pues por ejemplo, vengo aquí a las propiedades del objeto, de mi deslizador, y en vez de poner 360, voy a poner 3600. Marco en otro sitio para acaso. Perdón, voy a volverla a escribir. No me deja en este caso. Curioso. Si lo pongo en cantidad, me da error. Vamos a escribirlo.
3600. Vamos a ver si me deja hacer aquí una cosa. Con control C. Pues no me deja. En este caso, pero lo que voy a hacer es otra cosa. Vamos a ver si en este caso sí que me deja. Esto yo creo que es un error de GeoGebra. Si hubiera creado el deslizador desde el principio con el 3600 no me da ese problema. Pero voy a probar con otra cosa que se me ha ocurrido. Vamos a coger una casilla de entrada. La voy a poner aquí. Y le vamos a poner el valor de... Vamos a escribir alfa igual. Y le vamos a decir que modifique lo que vale alfa. Si está por aquí, sí, aquí está alfa. Muy bien. Perfecto. Vamos a modificar. Y ahora yo escribo 3600. Y me lo convierte en 360. Vamos a ver si me lo deja poner. Me deja poner, pues por ejemplo, 700. Me hace la conversión automáticamente. Es una cosa muy curiosa. Me hace en cuanto le pongo un ángulo superior a 360, automáticamente me lo convierte. Y me dice cuánto vale en el primer giro. Bueno, pues esto es una cosa curiosa que no había comprobado. Yo lo había previsto hacer de otra forma. Pero bueno, esto puede valer para nuestros alumnos, que pongan aquí el ángulo y que automáticamente el programa se lo convierte. Podemos modificar el tamaño de esta casilla, viniendo aquí a las propiedades, y entonces le vamos a poner, en vez de 20, pues vamos a poner solamente, pues por ejemplo, 8. Me gusta siempre pulsar en otro sitio para que lo asuma bien. Y bueno, pues aquí tenemos esta casilla que nos va a permitir también jugar con el valor del ángulo. Este resultado me ha gustado. ¿Y qué pasaría si el ángulo fuera negativo? Pues no lo he probado. Vamos a probar aquí poniendo menos 340. Le damos al Enter y pues nos lo lleva también automáticamente al ángulo de 20 grados. Pues esto está muy bien, porque el programa nos va a hacer las conversiones automáticamente a ángulos del primer giro. Y incluso aquí nos dice lo que vale esos ángulos. Bueno, es una cosa interesante. Bueno, pues una cosa que yo iba a hacer o que normalmente hacemos en la clase cuando nosotros damos un ángulo superior a 3600 es hacer una división. Perdón, superior a 360. Normalmente lo que hacemos es una división y el resto de esa división coincide con el ángulo del primer giro. Muy bien. El resto. Muy bien. Aquí la función resto la vamos a... la voy a escribir aquí. Y fijaros que va a pasar algo bastante curioso. Voy a coger, veis que aquí pone dividendo y divisor. Entonces en el dividendo voy a poner, pues por ejemplo, 1200. Y en el divisor voy a poner 360. Números normales. Entonces, le hemos llamado resto y aquí ha aparecido aquí un valor y nos dice que ese resto es 120. ¿Vale? Eso es correcto. Vale, pero ahora voy a hacer lo mismo. Para eso voy a coger la opción que hemos hecho antes, pero le voy a poner los grados. Y los grados están aquí. Ahí se lo pongo a uno y aquí se lo pongo al otro.
Entonces le doy y aparece 2,009. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues según lo que entiendo yo, lo que hace es que cuando hace la división te lo da en... Perdón, había puesto 120. 120. Vamos a ver en un momentito que quizás ahí está el error. No, había puesto 1200. Bueno, lo que ocurre es que el programa lo que hace es que automáticamente te lo convierte en radianes. Y bueno, pues esta es otra posibilidad. Otra cosa interesante que hace el programa. Divide ángulos y al resto, en este caso, cuando le dices la opción resto, te lo da en radianes. Si buscamos la opción cociente, veremos que la opción cociente, que sería el número de vueltas, el número de giros que hacemos, eso sí que lo hace correcto, aunque pongamos aquí grados. Pero el resto es lo que hace distinto, que es que te lo convierte en radianes. Bueno, pues una segunda actividad que yo propondría es que los chavales hicieran una circunferencia econométrica y desde el principio este ángulo alfa no variara entre 0 y 360, sino que, por ejemplo, variara entre menos 3600 y 3600, para que ellos vieran a ver qué efecto se produce, si GeoGebra dibuja bien la circunferencia econométrica o no lo hace bien. Y si no recuerdo, creo que ya no tengo ninguna actividad más por aquí. Comparar los ángulos, construir la circunferencia econométrica para que nos sirva para ángulos negativos y también construir la circunferencia econométrica dándole al valor de alfa correcto para que tome valores negativos y positivos, pero mayores de 360 y menores de menos 360 grados. Bueno, pues espero que esta actividad os haya servido, que se la podéis mandar a vuestros alumnos y que les digáis que se puedan construir su propia circunferencia econométrica, su comparador de razones trigonométricas, para que ellos puedan ver las propiedades de los ángulos complementarios, suplementarios, que difieren en 180 grados y que suman 360. Y bueno, pues nada, espero que os haya gustado la actividad. Muchas gracias.